Shalom, amados. A continuación, la parte 1 de los comentarios de la parashá número 16, Beshalach, significa cuando envió. Está comprendida por Éxodo desde capítulo 13, versículo 17, a capítulo 17, versículo 16, y por la Haftará, Jueces, capítulo 4, versículo 4, a capítulo 5, versículo 35. Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice: Y aconteció que cuando Faraón mandó afuera al pueblo, Rabí Simeón discurrió aquí sobre el versículo una plegaria de Habacuc, el profeta, sobre Shigionot. Habacuc 3:1 dijo: ¿Por qué a esta visión de Habacuc se le llama plegaria? Título único en los escritos proféticos. ¿Por qué encontramos solamente una plegaria de Habacuc y no de Isaías o de Jeremías? Para explicar esto, se debe remontar a la tradición que dice que él fue el hijo de la mujer chunamita que protegió a Eliseo, y así su nombre contiene una alusión a las palabras de Eliseo alrededor de este término de tiempo. Según el tiempo de vida, abrazarás, Jobequet, un hijo. Segunda de Reyes 4:16. La promesa se cumplió, pero el niño murió de inmediato. ¿Por qué? Porque fue dado a ella y no al esposo de ella. Venía solamente de la región femenina, y toda cosa que emana del principio femenino termina en muerte. Eliseo, al ver que el niño había muerto, comprendió la razón de ello, y por eso se acostó sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él, y se extendió sobre el niño, la carne del niño se calentó. Segunda de Reyes 4, versículo 34. Es decir, lo relacionó con otra región superior donde hay abundancia de vida, sin desarraigar al niño de la región anterior, pero despertando un espíritu nuevo desde arriba y restaurándole su alma. Y el niño estornudó 7 veces. Y el niño abrió sus ojos. Segunda de Reyes 4:35. Y ese niño llegó a ser el profeta Habacuc. La forma duplicada de su nombre, Habacuc, en vez de Habuc, que significa abrazado, sugiere que él debió su vida a 2 abrazos, uno de su madre y uno de Eliseo, uno procedente de la esfera a la cual estuvo ligado primero, y el otro del grado superior más elevado. De ahí que su expresión profética tomara la forma de una plegaria, como saliendo del lugar al cual estuvo ligado primero, y fue sobre Shigionot, literalmente errores, porque el día en que se anunció su nacimiento fue el día de Año Nuevo, cuando los errores de la humanidad son juzgados por el Todopoderoso. De ahí que cuando se agitó en él el espíritu de la profecía, tembló, diciendo: Oh Señor, yo tengo noticia de ti, y ya temo. Habacuc 3:2. Por eso oró: Oh Señor, revive tu obra, es decir, a él mismo, en la mitad de los años. En la ira recuerda la misericordia. Habacuc 3:2. Más aún, el hecho de que no diga la palabra que significa estrictamente errores, sino Shigionot, muestra que la referencia es a los instrumentos musicales de manera análoga al empleo del vocablo en Salmos 7:1, que empleaban todos los profetas, excepto Moisés, que no dependía de auxilios exteriores para la profecía, a fin de entrar en un estado extático antes de recibir el espíritu de la profecía. Ver 1 Samuel 10:5 y 2 de Reyes 3:15. Y Habacuc necesitó de la calmante influencia de la música más que cualquier otro. Rabí Simeón continuó: Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, sus espíritus estaban quebrantados a causa de sus sufrimientos pasados, y no había en ellos energía ni voluntad de participar en el gozo, en el canto y la exaltación de Moisés y Miriam. Éxodo 15, 1 al 21.
Pero cuando todos estos ejércitos y carrozas que acompañaban a la Chejiná en el camino de Egipto comenzaron a cantar y a alabar al Señor por sus actos gloriosos, el Santo despertó los espíritus de los israelitas, poniendo en ellos vida nueva, y por su toque los que habían gustado la muerte fueron curados, como está escrito. Y el Señor iba delante de ellos de día, en una columna de nube, para conducirlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Éxodo 13:21. Todos los caminos emitían aromas curativos que entraban en sus cuerpos, y el canto de las huestes celestiales entraba en sus almas, llenando sus espíritus con gozo y alegría. Y Faraón y sus ejércitos, y todos los principados celestiales de Egipto y las otras naciones paganas los seguían de atrás hasta que llegaron a Etam, al borde del desierto. Éxodo 13, versículo 17, dice: Y aconteció que Dios no los condujo por el camino del país de los filisteos, porque estaba cerca. Es decir, estaban en peligro cercano de quebrar el juramento que había administrado Abraham, el rey Abimelech, de Gerar, en el país de los filisteos, de que trataría a su pueblo de acuerdo con la bondad que yo te he hecho. Génesis 21, 23 y 24. Observen el maravilloso castigo que cayó sobre los enemigos de Israel. En la noche del Éxodo hubo 3 matanzas en Egipto. Primero, los primogénitos mataban a quien quiera sobre el cual pusieran sus manos. Luego, el santo ejecutó su juicio a medianoche. Y por último, Faraón, al ver el estrago que sufrió su propia casa, se levantó y con amargura y furia castigó a los príncipes y nobles que le habían aconsejado perseguir a Israel. Se levantó a medianoche, y aquí que aún a la hora y el momento en que el santo comenzó su juicio, Éxodo 12:30, Faraón se levantó también en ira y mató a sus funcionarios y nobles como un perro que, irritado por una pedrada, muerde a otro perro. Después de haber hecho esto, Faraón merodeó por los lugares de los mercados gritando: «Levantaos y salid de en medio de mi pueblo». Éxodo 12:31. Y por temor agregó: «Y bendecidme también». Éxodo 13:32. Como si hubiera dicho: «Dejadme vivir». Entonces estuvo tan ansioso por quitárselos de encima que él mismo los acompañó, como está dicho: él mandó al pueblo afuera. Éxodo 13:18 dice: «Y Dios condujo al pueblo alrededor por el camino del desierto del Mar Rojo». Esto fue para preparar el camino para la manifestación del poder divino en el Mar Rojo. Rabí Judá preguntó: ¿por qué cuando los hijos de Israel aún estaban en Egipto y todavía no eran circuncidados ni se hallaban en plena comunión con el Santo, él, sin embargo, los trató como mi pueblo? Éxodo 12:1. Y mi primogénito Israel, Éxodo 4:22. Mientras que ahora que eran circuncisos y habían sacrificado debidamente el Cordero Pascual y se habían unido plenamente al Santo, ¿la referencia a ellos es meramente como el pueblo? La respuesta es que se habló de ellos, no solamente aquí, sino en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Éxodo 32:1 y 35, como el pueblo, a causa de la multitud mezclada que salió con ellos. Rabí Isaac y Rabí Judá estaban una vez marchando desde Husha a Lida. Con ellos estaba un cierto José conduciendo una caravana de camellas cargadas. En el camino, este José se apartó a un lado y tuvo mala conducta con una mujer pagana que estaba reuniendo hierbas en un campo cercano. Rabí Isaac y Rabí Judá se sintieron muy impresionados y el segundo exclamó: «Abandonemos este viaje, pues Dios nos ha dado una señal de que no hemos de asociarnos con este hombre malvado ni tener con él ningún trato más».
Así fue que ellos cambiaron su dirección. Al hacer averiguaciones, encontraron que la madre de él era una mujer pagana y que su padre había nacido ilegítimamente, y ellos bendijeron a Dios por salvarlos de él. Rabí Isaac recordó el versículo: no te incomodes por causa de los malhechores. Salmos 37:1. Dijo: los malhechores, como opuestos a los pecadores o malvados, son los que se contaminan a sí mismos y a todos los que con ellos entran en contacto. Rabí Judá dijo: uno debe efectivamente cuidarse de hacer amigos entre los malhechores, pues uno puede sufrir de sus actos y ser incluido en el juzgamiento aplicado a ellos. Observen esto: si no hubiera sido por esa multitud mezclada que se unió y mezcló con los israelitas, el pecado del becerro de oro nunca se habría cometido, y los hijos de Israel no habrían sufrido como sufrieron por él. Y si no hubiera sido por ese pecado, Israel habría sido entonces por siempre lo que el Santo le ordenó que fuese: un pueblo de hombres puros como los ángeles y libres de todo mal, libres de la muerte y libres del dominio de poderes terrenales. Pero ese pecado trajo sobre ellos muerte y sumisión, y por él las tablas fueron quebradas y muchos miles fueron muertos. Todo esto ocurrió a causa de su asociación con la multitud mezclada. Y fue por esta causa que aquí se los llamara no hijos de Israel, ni mi pueblo, sino simplemente el pueblo. En cuanto a la expresión en el mismo versículo, y los hijos de Israel salieron enjaezados del país de Egipto, se refiere al período antes de que se les uniera la multitud mezclada. Rabí Yose objetó que en el Mar Rojo dijo Moisés a los israelitas: a los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver más. Éxodo 14:13. Y sin embargo, según la interpretación de Rabí Isaac, ellos vieron cada día la multitud mezclada. A esto correspondió Rabí Judá, que la multitud mezclada no era de egipcios, sino de miembros de otros pueblos que vivían en Egipto. Mas, a fin, todos ellos habían sido circuncidados, y por eso en ningún caso cabía llamarlos egipcios. Se los aceptó como prosélitos por la autoridad de Moisés. Por esta razón, en un pasaje posterior se dice: anda, sigue hacia abajo, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32:7. Éxodo 13, versículo 18b, dice: y los hijos de Israel subieron fortalecidos, Hamushim. Esto significa que la multitud mezclada era de uno en cada 5, Hamishá. Según Rabí Yose, por cada 5 israelitas puros había uno que pertenecía a la multitud mezclada. Rabí Judá dijo: 1 en 50, Hamishim. Rabí Simeón vio en la palabra Hamushim una referencia al jubileo que los condujo fuera de Egipto. Por la misma razón, debían pasar 50 días antes de que los israelitas recibieran la Torá en el monte Sinaí, pues también la Torá procedía de esa misma región del jubileo. Éxodo 13:19 dice: y Moisés tomó consigo los huesos de José. ¿Por qué lo hizo Moisés y no algún otro? Porque José había sido el jefe en el descenso al exilio. Más aún, esto fue una señal de redención para él, porque José había hecho jurar estrictamente sobre eso a los hijos de Israel, cuyo significado ya se explicó en otro lugar. Bendito sea Moisés, el cual, cuando los hijos de Israel se ocupaban de retirar joyas de los egipcios, se ocupó de cumplir la promesa dada a José. Algunos dicen que el ataúd de José estaba en el río Nilo, y Moisés le sacó de allí con el poder del nombre santo, que también dijo: José, levántate. Ha llegado el tiempo de la redención de Israel. Algunos dicen
que su cuerpo fue sepultado entre los reyes de Egipto y que hubo de ser sacado de allí. Otros, a su vez, sostienen que su cuerpo fue colocado en el Nilo, a fin de que los egipcios no lo adoraran como a un dios, y que Seraj, la hija de Asher, mostró a Moisés el lugar exacto donde estaba. Éxodo 13, versículo 21, dice: y el Señor iba delante de ellos de día. Rabí Yose discurrió sobre el versículo al músico principal en el final de la mañana. Salmos 22, 1. Dijo: grande es el amor que el Santo bendito sea prodigó a la Torá, en cuanto que todos los que se dedican a ella son bendecidos en mérito de ella. Quien la estudia diligentemente encontrará favor en las esferas superiores e inferiores, y el santo escuchará las palabras de un tal y nunca lo abandonará en este mundo o en el mundo por venir. Pero la Torá debe ser estudiada de día y de noche, como Moisés dijo a Josué: tú meditarás en esto día y noche. Josué 1:8. Y también, como está dicho: mi pacto será contigo noche y día. Jeremías 33:20. Se debe agregar la noche al día a fin de que el nombre santo pueda estar con él en armonía y perfección. Y como el día no es completo sin la noche, así el estudio de la Torá no es completo si no lo lleva a cabo de noche como de día. La palabra noche se emplea comúnmente como para incluir las horas nocturnas de antes de medianoche, pero la noche real solo empieza con la efectiva irrupción de la medianoche, cuando en ese momento el Santo bendito sea entra en el jardín de Edén para tener gozosa comunión con los justos. Por esta razón corresponde que el hombre piadoso se levante también a esa hora, porque entonces el santo y todos los justos en el jardín escuchan su voz, como está escrito: tú que moras en los jardines, los compañeros escuchan tu voz. Cantar de los Cantares 8:3. Y nosotros referimos esto a la comunidad de Israel, cuando ella exalta al santo estudiando la Torá de noche. Feliz es aquel que se le une en esta alabanza. Cuando asoma la mañana, la comunidad de Israel aún se regocija en su Señor, y Él extiende el cetro de su gracia sobre Israel y sobre cada individuo que participa en su regocijo y comunión con Él. Es por eso que a la comunidad de Israel se le conoce como la parte final de la mañana. Rabí Simeón dijo: cuando el amanecer está por romper las oscuridades del cielo, la esposa entra en la cámara de su marido. Por otro lado, cuando el sol está por ponerse, la luz crece por un instante y luego viene la noche y la luz se va y se cierran todas las puertas. Los asnos empiezan a relinchar y los perros a ladrar. Pero a la medianoche el rey se levanta y la matrona canta, y el rey se acerca a la puerta del palacio y golpea en ella, exclamando: ábreme, hermana mía, amor mío. Cantar de los Cantares 5:2. Y él entra y tiene comunión gozosa con las almas de los justos. Entonces, efectivamente es bendecido quien en ese momento se levante para estudiar la Torá. Porque todos los que residen en el palacio de la matrona se levantan en ese tiempo para cantar alabanzas al rey. Pero la alabanza que asciende desde este alejado mundo es la que más place al santo. Cuando la noche pasa e irrumpe el amanecer, en el momento cuando el cielo está oscurecido, el rey y la Shejiná se unen en júbilo, y él le revela bellezas celestiales y ocultas a ella y a toda su comitiva, y les ofrece a todos obsequios. Bienaventurado es realmente quien figura entre ellos. Éxodo 13, versículo 21 dice: y el Señor caminaba ante ellos de día. La expresión "y el Señor"
significa el santo bendito sea y su consejo. Rabí Isaac dijo: esto ilustra lo que se nos ha enseñado, es decir, que los patriarcas fueron la carroza de la Shekinah. A Abraham lo indican las palabras: caminaba ante ellos de día. A Isaac lo indican las palabras: en un pilar de nube. A Jacob lo indican las palabras: para conducirles el camino. Y a David lo indican las palabras: de noche en una columna de fuego. Y todos estos cuatro formaban una santa carroza superior para la ayuda y la guarda de Israel, con el fin de que pudiese andar en armonía, integridad y paz, y que los padres pudiesen ver la redención de sus hijos. Éxodo 13, versículo 21, dice: para andar de día y de noche. ¿Por qué los hijos de Israel habían de andar de noche como de día, cual un grupo de fugitivos? ¿No contaban con el santo para protegerlos y conducirlos? Pero ello ocurrió a fin de que pudiese manifestarse en ellos la armonía del todo, es decir, los atributos divinos de misericordia y justicia que el día y la noche simbolizan. En cuanto a la columna de fuego, ella aparecía de noche para dar luz a cada lado, y fue como un faro para los egipcios, instándolos a perseguir, a fin de que el nombre del santo bendito sea pudiese ser glorificado en su derrota. También era para desorientar a los egipcios, haciéndoles pensar que todo era solo un accidente. Fue por ello que caminaron día y noche. Rabí Abba dijo: bienaventurados son los israelitas, porque el santo los sacó de Egipto para que pudiesen ser su parte y posesión. Observen que Israel ganó libertad del lado del jubileo, y esto volverá a ser así en el futuro, como está escrito: y acontecerá en ese día que sonará la gran trompeta. Isaías 27:13. Más aún, a causa de ese jubileo superior, ellos esperaron 50 días antes de recibir la Torá en el monte Sinaí. Y así como caminaron de día, así caminaron también de noche, de manera que los días fuesen perfectos, y aún anduvieron en holgura y comodidad. Cuando recibieron la ley, habían pasado 50 días, cada uno consistente del día y la noche, y siendo cada uno la mitad de un todo. Así, después de haber andado 50 días completos, brilló sobre ellos la luz de los 50 días del jubileo. Éxodo 14, versículo 5 dice: y se le dijo al rey de Egipto. ¿Quién le dijo? Según Rabí Isaac, los magos, que eran los ministros de Faraón, descubrieron con sus artes oscuras que los israelitas caminaban de día y de noche, y concluyeron que estaban huyendo, tanto más que también observaron que los israelitas no tomaban una ruta directa, sino que seguían un camino desviado, como está dicho, y volvieron y acamparon ante Pi Hahirot. Éxodo 14, versículo 6 dice: y él tomó 600 carros elegidos. Rabí Yose dijo que este número correspondía al número de los israelitas que iban a pie, 600,000 caminantes. Éxodo 13, 37. Los carros elegidos significaban una contraparte de los hombres combatientes que formaban la flor de Israel, mientras que todos los carros de Egipto correspondían a los pequeños de entre los israelitas. Faraón actuó enteramente por consejo de sus hechiceros y magos. La palabra guerreros, Shalishim de Shelishi III, significa que en cada carro había 3 guerreros, y esto se planeó con un propósito profundo, para que ellos pudieran corresponder a los grados superiores, Sefirot, que también van de 3 a 3, es decir, derecha, izquierda e intermediaria. Pero según Rabí Isaac, Shalishim significa simplemente supervisores, como en la traducción Targum aramea. Rabí Hillá ilustró esto con el versículo
Y acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Isaías 24:21 dijo: cuando el santo muestra favor a los representantes celestiales de una nación, otorgándoles dominio y poder, él trata de manera similar a la nación terrenal que ellos representan, y cuando él disminuye su favor y amengua el dominio de ellos arriba, hace lo mismo abajo. Éxodo 14, versículo 10 dice: y Faraón se acercó. Rabí Yose dijo: se ha señalado que la palabra kibrit, se acercó, literalmente trajo cerca, está en forma causativa, significando que condujo a los israelitas cerca de Dios por el arrepentimiento. Así la escritura dice en otra parte: oh Señor, en la angustia acudieron a ti, derramaron la oración cuando vino sobre ellos tu castigo. Isaías 26:16. Es decir, todos los hijos de Israel no se dirigen al Todopoderoso cuando están en comodidad, sino solamente cuando están en tribulación, cuando Él los castiga. Ellos derraman la oración. Son como la paloma del cuento que se refugió de un halcón en el hueco de una roca y encontró allí una serpiente. Ellos se acercaron al mar, pero cuando vieron cómo era de tormentoso y cómo bramaban y se rompían sus olas, los dominó el miedo. Entonces miraron hacia atrás, y aquí que estaba el faraón con todo su ejército y sus múltiples implementos. El temor de ellos se acrecentó al verlo, y su terror fue sin límites. Entonces ellos clamaron. Así vinieron cerca de su Padre Celestial, cuya ayuda invocaron, y de eso fue Faraón indirectamente la causa. Éxodo 14, versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estén tranquilos y vean la salvación del Señor. Rabí Simeón dijo: benditos fueron los israelitas por haber tenido un pastor como Moisés. Está escrito: acordóse el pueblo entonces de los tiempos antiguos de Moisés. Isaías 63:11. Esto indica que Moisés fue considerado como de importancia igual ante el Señor por todo el pueblo, y que el pastor del pueblo no representa meramente a éste, sino que efectivamente él mismo es el pueblo. Si él es digno, lo es igualmente el pueblo. Si él no es digno, todo el pueblo es castigado por su culpa, como hemos señalado en otra ocasión. Permanezcan tranquilos y vean, es decir, no tengan ocasión para luchar. El Señor luchará por ustedes y ustedes mantendrán su paz. En esa noche, el santo se reunió con toda su familia celestial para juzgar a Israel, y si no hubiera sido por el mérito y la intercesión de sus antepasados, no habría quedado incólume. Rabí Judá dijo: el mérito de Jacob los protegió del castigo, como está dicho: si no fuera por el Señor que estaba de nuestro lado, puede Israel decir. Salmos 124:2, donde la referencia es al patriarca Israel. Éxodo 14, versículo 14 dice: el Señor luchará por ustedes y ustedes mantendrán su paz. Rabí Abba discurrió sobre el versículo: si apartaras tu pie del sábado, de hacer tus placeres en mi día santo, y llamaras al sábado delicia. Isaías 58:13 dijo: benditos sean los israelitas, a quienes el santo distinguió de entre todas las naciones para la camaradería con él, y de amor les dio la Torá y el Shabbat. El Shabbat, el más santo de los días, el más reposado, el más gozoso, el Shabbat que iguala en significación a toda la Torá. De modo que quien guarda el Shabbat es como si guardara a toda la Torá. Y llamarás al sábado delicia. Isaías 58:13.
una delicia para el alma y una delicia para el cuerpo, una delicia para los que están arriba y una delicia para los que están abajo. Y llamarás a sábado, llamarlo, invitarlo, como uno invita a un visitante honrado y prepara todo adecuadamente y se concentra en él, no haciendo los quehaceres propios, ni encontrando el placer propio, ni hablando palabras profanas. Isaías 58:13. Pues cada palabra que el hombre habla, ya sea buena o mala, produce una vibración en las esferas más altas, y quien perturba la alegría del sábado, profiriendo palabras profanas, trae una mancha al día santo. Cuando uno ha sido invitado al banquete del rey, cometería una gran ofensa contra el rey si prescindiera de él para conversar con alguna otra persona. El Shabbat es un banquete así. Los días de semana han de dedicarse a todas las ocupaciones necesarias con sus correspondientes vibraciones arriba. Pero en Shabbat la vibración ha de producirse enteramente por actos religiosos y palabras religiosas, por la santificación del día. Pero aquí, cuando el faraón estaba a punto de comenzar la batalla contra Israel, el santo no deseaba que su pueblo iniciara ningún movimiento desde abajo, porque el despertar hubo de venir desde arriba, es decir, de sus antepasados los patriarcas, cuyas intercesiones meritorias se hallaban ante el santo. De ahí que Moisés dijo: el Señor luchará por ustedes y ustedes mantendrán su paz, lo que significa: ustedes no necesitan pronunciar una palabra para causar una vibración arriba. La iniciativa ya vino de allí. Se debe señalar que las iniciales de las palabras en hebreo que significan el Señor luchará por ustedes forman parte del nombre santo de las 72 letras, como lo han señalado los miembros de la compañía. Rabí Yose y Rabí Judá estaban un día caminando juntos. Rabí Yose dijo: se nos ha enseñado que el nombre Yud Hei Vav Hei en toda conexión significa misericordia. Aun cuando se relaciona con la guerra y el juicio se ejecuta en misericordia. Pero cuando leemos Yud Hei Vav Hei, luchará por ustedes. Y el atributo de la misericordia no se manifestó del todo en la derrota de los egipcios, porque no quedó ni uno de ellos. Rabí Judá respondió citando una observación de Rabí Simeón sobre este tema, mostrando que aquí se han manifestado en la ejecución del juicio también la misericordia y la bondad. Porque cuando los egipcios fueron hundidos, el mar los lanzó fuera, mientras que la tierra se rehusaba a recibir sus cuerpos, hasta que el santo, a fin de no privarlos del último honor, tendió hacia la tierra su manto derecha y le ordenó recibirlos, como está indicado en las palabras: extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Éxodo 15, versículo 12. Por eso los israelitas hubieron de permanecer silenciosos, pues si hubiesen ocasionado un despertar desde abajo, no habrían despertado al atributo de la misericordia, y así se habría ejecutado sobre los egipcios el juicio sin misericordia, y se habría frustrado el designio celestial. Rabí Yose dijo: ¿qué hay del versículo? Y Yud Hei Vav Hei saldrá y luchará contra esas naciones. Zacarías 14:3. Rabí Judá respondió: también allí se mostrará la misericordia en el hecho de que Dios les permitirá morir sin sufrimiento. En realidad, este nombre siempre significa juicio en misericordia, excepto en una relación, la de la guerra del futuro, de la cual está dicho: el Señor avanzará como un gigante, como un guerrero. Isaías 42:13. Pero aún aquí, todo lo que significa es que el juicio será excepcionalmente severo y la misericordia aún se fusionará con él. La partícula, que en hebreo significa como, tiene un efecto calificativo que muestra que el Señor solo es comparado a un gigante y a un guerrero. Y aunque él ejercerá juicio,
Él tendrá misericordia de aquellos a quienes Él creó. Éxodo 14, versículo 15, dice: Y el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? La significación de esta pregunta ya se trató en el libro del misterio oculto y su interpretación esotérica corresponde a ese libro. Rabí Judá vinculó este versículo con la historia de Jonás. Dijo: leemos allí que el Señor ha preparado un gran pez para tragar a Jonás. Jonás 3:1. Y bien, la palabra miná, preparó, significa estrictamente adjudicar como una porción, como por ejemplo cuando está dicho: el rey les adjudicó su ración diaria. Daniel 1:5. Por eso, en el caso, habría parecido más apropiado que dijera: y el Señor adjudicó a Jonás al pez, y no que el pez fue preparado para Jonás. Sin embargo, el hecho es que el pez fue un gran presente para Jonás, pues una vez que estuvo dentro de él, fue cuidado de todos los otros peces. Además, vio allí cosas maravillosas. Vio en el vientre del pez un espacio abierto, como en los salones de un palacio, y los dos ojos del pez brillando como el sol a mediodía. Adentro había una piedra preciosa que iluminaba todo alrededor y le hacía visibles todas las maravillas de la profundidad. Y fue así, cabe preguntar, ¿por qué dice que clamaba de su aflicción? Jonás 2:2. Dado que estaba tan bien situado, como nos ha dicho Rabí Eleazar, la respuesta es que cuando Dios vio a Jonás gozando con esta vista, él dijo: fue para eso que yo te traje aquí. E inmediatamente mató al pez. Entonces vinieron todos los otros peces en torno y lo mordieron en todos los lados, de modo que Jonás se encontró en aprietos horribles. Y fue entonces que oró desde el vientre del Sheol, es decir, desde el pez muerto. Y el santo escuchó su plegaria y dio de nuevo vida al pez. Y aquí que se levantó desde el mar y vino hacia la tierra ante los ojos de todos y vomitó a Jonás. Y todos vieron el poder del Todopoderoso. Y bien, está escrito: y Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Es decir, oró al grado de la deidad al cual estaba ligado. De manera similar aquí, y el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Lo cual es como decir: es tiempo de dirigirse a un grado más elevado, o sea, al anciano de días. Y esta es la significación de las palabras. Habla a los hijos de Israel que sigan adelante, es decir, desde el grado donde están al presente, se dirijan a uno más elevado. Éxodo 14, versículo 16. Dice: y levanta tú la vara tuya y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esto significa: levanta tu vara en la que está grabado el nombre santo. Extiende tu mano con el lado que lleva este nombre santo, de modo que las aguas, al verlo, puedan retirarse ante el poder que hay en sus letras. El otro lado de la vara se empleará para otros fines. Rabí Eleazar dijo: ¿cómo es que la vara es llamada unas veces la vara de Dios y a veces la vara de Moisés? Rabí Simeón respondió: en el libro de Rab Hanuna, el antiguo, está justamente señalado que los dos nombres son equivalentes, siendo la finalidad de la vara en cada caso poner en movimiento los poderes de la Gebará, poder o juicio. Tu mano indica la mano izquierda, que es la conectada con Gebará. Rabí Simeón continuó: desdichados aquellos que son sordos a las lecciones de la Torá, que ella les proclama cada día. El agua se origina del lado de Gebará y sale de allí. Y bien, por eso, si Dios deseó secar el agua, ¿por qué ordenó a Moisés que usara su mano izquierda? La respuesta es que a Moisés se le pidió que levantara su báculo para sacar las aguas y extender su mano para traerlas de vuelta sobre los egipcios a través de Gebará,
siendo distintas las dos operaciones. Lo que aquí se llama mar es llamado después profundidades. Éxodo 15:8. Esto muestra que Dios efectuó un milagro en otro, haciendo que las profundidades se congelaran en el corazón del mar, de modo que los hijos de Israel anduvieran sobre tierra seca en medio del mar. Éxodo 15, versículos 8 y 19. Éxodo 14, versículo 25 dice: y quitó las ruedas de los carros de ellos, de manera que avanzaran con dificultad. Rabí Simeón discurrió sobre el versículo: y en tanto que yo contemplaba a los seres vivientes, Hayot, he aquí una rueda sobre la tierra, debajo de cada uno de los seres vivientes a sus 4 caras. Éxodo 1:15. Dijo: podemos explicar este versículo de la manera siguiente. El santo revela su dominio y poder en todas las cosas, un poder que nunca será sacudido. Él manifestó su poder en los patriarcas, particularmente en Jacob. Y Jacob está unido al árbol de vida, sobre el cual la muerte no tiene dominio, porque en él se halla contenida toda vida que emana de él, a todos los que están en él en unión perfecta. Por eso Jacob realmente no murió. Murió en un sentido físico cuando recogió sus pies en la cama. Génesis 49:33, cuya cama se llama misteriosamente la cama de Salomón. Cantar de los Cantares 3:7. La cama de la mujer extraña, cuyos pies bajan a la muerte. Proverbios 5:5. Pero de todos los patriarcas, el santo eligió a Jacob para que fuese el centro de la perfección y la plenitud, como está escrito: Jacob, a quien yo he elegido. Isaías 41:8. Observen esto. Todas las huestes superiores con sus cohortes y carrozas luminosas de velocidad celestial están unidas una a otra, grado a grado, el más bajo al más alto, cada uno a su contraparte, y por encima de todos un santo, ser viviente, Hayá. Ezequiel 1. Está colocado. Y todas las miradas de ejércitos se mueven y descansan de acuerdo con su voluntad y dirección. Es esta criatura viviente a la que todas las Hayot están ligadas, como cada una a cada cual, todas moviéndose y nadando en el mar, y acerca de lo cual está escrito: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, animales así pequeños como grandes. Salmos 104:25. Cuando las olas del mar se levantan, todas las embarcaciones que viajan en él se agitan y sacuden, y el aire y las aguas se renuevan fuertemente, de modo que surge una gran tormenta. Y los peces que residen en las profundidades del mar son arrojados por la violencia de la tempestad y son lanzados hacia los 4 rincones de la tierra, algunos al este, algunos al oeste, algunos al norte y algunos al sur, y allí son atrapados en las redes de los pescadores cuando ellos alcanzan las profundidades del mar en la baja marea, donde las arenas de la orilla son alcanzadas por las olas del mar. Entonces las embarcaciones no pueden marchar y solamente se levantan y agitan en un lugar. Por fin, una sutil corriente se levanta en medio del tumulto de las aguas tormentosas y gradualmente se aquietan, y la paz asciende sobre todas las olas. Entonces las embarcaciones toman un curso directo y no se inclinan a ningún lado, acerca de lo cual está escrito: allí van los barcos, allí está Leviatán, que hiciste que jugueteara con él. Salmos 104:26. Y todos los peces del mar se dirigen a sus lugares, y todas las criaturas se regocijan de ello, y las Hayot de los campos superiores, como está escrito, y todas las bestias del campo juegan allí. Job 40:20. Venid y ved,
Y lo que ocurre abajo es semejante a lo de arriba, y lo que está abajo está también en el mar, y la semejanza de lo que está arriba es lo que hay en el mar superior, y lo que está abajo está también en el mar inferior. Así como el mar más elevado tiene longitud y ancho, y cabeza y brazos, y cabello y un cuerpo, así los tiene también el mar inferior. Rabí Simeón dijo: ¿cuántas carrozas hay cuyas ruedas giran rápidamente, llevando sobre ellas la armadura sin demora? Aunque aquí Dios lo hizo conducir lentamente. Interpretamos estas palabras de la carroza celestial, que era el ángel guardián de Egipto, y que entonces se volvió imperfecto. Había muchos que dependían de ella, y cuando perdió su poder, perdieron el suyo las carrozas inferiores, como está escrito: vean, yo castigaré la multitud de Amón y a Faraón y a Egipto con sus dioses y sus reyes, aún a Faraón y a todos los que en él confían. Jeremías 46:25. En ese tiempo, el principado de Egipto era superior a los de todas las naciones, pero tan pronto su poder quebrantó, se quebrantó también el poder de todas las otras naciones, como está escrito. Entonces los duques de Edom fueron confundidos, los hombres poderosos de Moab temblando los sostuvieron. Éxodo 15:15. Porque todos ellos eran vasallos de Egipto y estaban ligados a Egipto, del cual dependían para su existencia, y por eso cuando oyeron de las potentes obras del santo en Egipto, perdieron coraje y se apoderaron de ellos el temor y el temblor. En verdad, tan pronto como se quebró el poder de Egipto arriba, el poder de todos los que le estaban ligados se quebró también. Por eso está dicho: y retiró la rueda de sus carrozas y no las ruedas, lo que significa que cuando fue retirada esa rueda, todas las carrozas dependientes de ella fueron incapaces de proseguir. Felices los israelitas que están ligados al Santo, que los eligió para que fuesen su parte. Vosotros que tendréis al Señor vuestro Dios, sois todos vivientes hoy. Deuteronomio 4:4. Él los hizo salir de la simiente santa para que pudiesen ser su parte, y por eso Él les dio su Torá, la santa, la superior, que estuvo oculta durante 2000 años antes de la creación del mundo. Por amor la dio a ellos, de modo que ellos se le adhirieran. Ahora todos los ejércitos y carrozas superiores están unidos entre sí, grados con grados, los más bajos a los más altos, ruedas dentro de ruedas, y sobre todos ellos hay una jayá, y todas las numerosas huestes y los numerosos poderes están bajo la dirección y el control de ella. Cuando ella se mueven ellos. Las profundidades, los ejércitos de Faraón primero apartó esa influencia superior que conducía y dirigía a todos los otros poderes y principados. Cuando ese guardián fue separado, los otros no pudieron continuar su marcha, y tan pronto como el poder de ellos fue apartado, el guardián de Egipto perdió también su poder, y hubo de pasar a través de la corriente de fuego, y así fue anulado el dominio de Egipto. Por eso los egipcios dijeron: huyamos de ante la presencia de Israel. Deuteronomio 7:25. Rabí Isaac dijo: en la hora cuando los israelitas se acercaron al mar, el santo convocó ante sí al gran ángel designado sobre el mar y dijo: cuando yo creé este mundo mío, te designé sobre el mar, haciendo al mismo tiempo un pacto con las aguas, de modo que ellas se dividieran para mis hijos en su tiempo y para su necesidad. Ahora ha llegado el momento de la prueba para ellos, y deben cruzar el mar. De ahí que está dicho: y el mar retomó a su fuerza.
sugiriendo la palabra que significa su fuerza, la palabra que significa su pacto. Y cuando los israelitas llegaron a la costa y vieron allí las olas del mar alzándose y agitándose, y al levantar sus ojos vieron tan cerca detrás de ellos al faraón y todos sus ejércitos, a tal punto se estremecieron que clamaron al Señor. También el mar vio y huyó. ¿Qué vio y por qué huyó? Vio el ataúd de José, el hombre que huyó y salió afuera. Génesis 39:12. Análogamente, se lee que los egipcios dijeron, huyamos. ¿Por qué lo dijeron? Porque de pronto advirtieron que el país de Egipto estaba como en fuego. Éxodo 14, versículo 25 dice, y los egipcios dijeron, huyamos de ante el rostro de Israel. Egipto o Misraim significa aquí el jefe celestial que estaba a cargo de Egipto. Rabí Yose dijo, esto presenta una dificultad. Si ya estaba apartado de su dominio, ¿cómo pudo perseguir a los israelitas? Pero la verdad es que en esta frase, Misraim significa los egipcios de este mundo, y en la segunda mitad del versículo, porque el Señor luchó por ellos contra los egipcios. El término Misraim se refiere al capitán de ellos en lo alto. Así, el versículo llega a decir, como el poder de ellos fue quebrantado en lo alto, así fue quebrantado su poder abajo. Y cuando los egipcios percibieron el derrocamiento de su celestial poder y fuerza, dijeron, huyamos de ante el rostro de Israel. Observen que cuando la comunidad de Israel se agita, hay una agitación entre todas las legiones ligadas a ella, en lo alto y abajo. E Israel se eleva sobre todas ellas. Porque Israel deriva su fuerza del cuerpo del árbol de vida. Y por esta razón, Israel está ligado a este árbol más estrechamente que las naciones idólatras. Y cuando Israel se mueve, es sacudido el poder de quienes tienen sobre él dominio. El capitán celestial de Egipto oprimía a Israel con toda suerte de durezas, pero cuando él fue aplastado, fueron aplastados con él los reyes de abajo. De ahí las palabras de la Escritura, porque el Señor los combatió en Egipto, refiriéndose a los capitanes celestiales. El santo bendito sea, por su gran amor a la comunidad de Israel, representada por la Shejiná, le confirió todo a ella, es decir, a la Shejiná, proclamando que todas las otras naciones no son de contarse en comparación con ella. Hay 60 reinas y 80 concubinas y vírgenes sin número, pero mi paloma, mi incontaminada, solo es una. Cantar de los Cantares 6:8. Él resolvió que toda su casa fuese entregada al cuidado de ella y librado a ella todo su armamento, todas las lanzas, todas las espadas, todos los arcos, todas las flechas, todas las catapultas, todas las ciudadelas y todos los implementos de guerra. Los 60 hombres valerosos, los valerosos de Israel. Dijo, desde ahora mi guerra será confiada a ti, mis armas, mis combatientes. Desde ahora debes tú guardarlos. Desde ahora quien desea hablar conmigo debe primero hacerte conocer a ti sus preocupaciones. De ahí el ángel del Señor fue en pos de ellos. ¿Por qué en pos de ellos? A fin de enfrentar a todos los grados de principados y poderes luchadores, a todos los ejércitos de representantes celestiales del enemigo que habían venido para luchar contra Israel. Porque, como se ha aprendido, a esa hora el mayor príncipe designado para representar a Egipto en las esferas superiores llegó y junto con él llegaron 600 carros dirigidos por 600 adversarios angélicos de Israel. Ese príncipe era Samuel. Cuando lo restituyó el santo,
en la batalla de Sisera, cuando él aniquiló todos esos carros y los entregó a la matrona, como está escrito en el canto de Débora. El río de Kishón se los arrastró, ese río antiguo, el río de Kishón. Jueces 5, versículo 21. Y en el futuro todos ellos serán entregados como está dicho. ¿Quién es ese que viene de Edom? Isaías 63, 1. Y esta es en realidad la significación de las palabras, y fue en pos de ellos que la Chejiná extirpará a todos al fin de los días. Y la columna de nube se retiró de ante ellos y permaneció detrás de ellos. ¿Qué era esta columna de nube? Rabí Yose dijo que era la nube que se ve siempre con la Chejiná, la nube en la que entró Moisés. Éxodo 24, 18. Rabí Abba dijo que era la que sostiene al Sadik, que viene del lado de la gracia, Gesed, que marcha de día, mientras hay otra nube que anduvo de noche y se llamaba columna de fuego. Rabí Simeón dijo que la columna de nube de día representaba a Abraham, misericordia, y la columna de fuego de noche a Isaac, severidad, estando ambos atributos unidos en la Chejiná a través de la acción del grado que mencionó Rabí Abba. Dijo, la palabra se retiró en esta sentencia implica que hubo un movimiento desde la gracia a la severidad, porque había llegado el tiempo para que el santo se vistiera de juicio. Rabí Simeón dijo a continuación que la luna, la Chejiná, estaba entonces en su plenitud y perfección, manifestando ambos atributos y representando en ella misma 72 hombres santos de acuerdo con el orden triple de los 3 versículos de Éxodo 14, 19 a 21, que contienen el misterioso nombre divino de 72 letras. En virtud del primer orden de letras, ella se vistió con la vestidura de la gracia, brillando con el resplandor de la luz que el Padre Superior hizo brillar para ella. En virtud del segundo, ella se adornó con los implementos de guerra que expresan severidad y 60 látigos de fuego que emanan de la Madre Superior. El tercer orden de las letras la representa en vestiduras de púrpura, el adorno del Santo Padre Superior que se llama belleza, Tiferet, que se comunica al Hijo Santo, es decir, la letra Baf en el tetragrama en 70 coronas del lado del Padre, Yud, y de la Madre, G. Se nos ha enseñado que hay 72 colores de gloria del lado de la belleza. En la esfera trascendente están todos unidos entre sí, formando el nombre santo, el misterio de la carroza divina. Aquí, en los 3 versículos de Éxodo 14, 19 al 21, están inscritos al unísono los patriarcas, formando el nombre santo de 72 letras de los 3 versículos, y este es el orden de su combinación. El primero de esos versículos, el 19, ha de escribirse directamente porque todas sus letras iniciales se encuentran en Gesed. El segundo versículo, el 20, ha de escribirse hacia atrás porque todas sus segundas letras se encuentran en Gebará. De esta manera puede levantarse el juicio con todos los poderes que emanan del lado izquierdo. Las letras del tercer versículo, cuando se las escribe, muestran los colores que coronan al Rey Santo, y todas estas letras están unidas en él, y él es coronado con sus diademas en la manera apropiada, como un rey plenamente coronado. Aquí está el nombre santo grabado en 72 letras, que son coronadas con los padres, que son la superior carroza santa. Puede plantearse la cuestión de por qué el tercer grupo no se ha de escribir en parte hacia adelante y en parte hacia atrás, de modo de estar en contacto con ambos lados, como Tiferet está en contacto con Gesed y Geburá. Debemos diseñar un rey que combina en sí el equilibrio y la armonía de todos los atributos, y por eso su rostro siempre brilla como el sol, y es sereno por su integridad y perfección. Pero cuando juzga, puede condenar tanto como absolver. Un necio
al ver que el rostro del rey es brillante, piensa que nada ha de temerse de él, pero un sabio se dice a sí mismo, aunque el rostro del rey brilla, ello es porque él es perfecto y combina la benevolencia con la justicia, y en ese brillo está oculto el juicio, y por eso debe ser precavido. El santo es un rey así. Rabí Judá encontró esta idea expresada en las palabras: yo, el Señor, no he cambiado. Malaquías 3:6, significando: en mí todos los atributos están armoniosamente combinados. En mí son uno los dos aspectos de misericordia y severidad. Rabí Simeón dijo: Eleazar, hijo mío, observa esto. Cuando el anciano santo ilumina al rey, lo corona con superiores coronas santas. Cuando éstas llegan a él, son coronados los padres y hay completitud. Entonces la matrona, participando en esta procesión celestial, es coronada por ellos todos y es dotada con el poder que sale de todos ellos. Rabí Isaac dijo: cuando los israelitas acamparon junto al mar, vieron muchas huestes, muchos ejércitos, muchos campamentos, arriba y abajo, unidos todos contra Israel, y en su desdicha rogaron al Señor. El mar estaba tormentoso, sus olas rugían, detrás de ellos estaban todos esos ejércitos de los egipcios, y encima de ellos todos esos enemigos celestiales, y comenzaron a clamar a Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? El anciano santísimo apareció, y en todos los mundos superiores se manifestó la misericordia, y se encendieron todas las luces. Rabí Isaac dijo: cuando las luces se encendieron, el mar comenzó a ejercer juicios supremos, y los seres y los poderes superiores e inferiores fueron librados a sus manos. De ahí la expresión tan difícil como la división del Mar Rojo, porque ésta dependía del anciano santo. Rabí Simeón dijo: hay una cierta sierva sobre la tierra, para la cual el santo bendito sea hace muchas cosas. Cuando ella grita, él escucha sus aflicciones y la libera. Cuando el mundo necesita misericordia, agua, ella grita alto y el santo responde a su plegaria. Esto es lo que significa el versículo: como la sierva anhela las corrientes de las aguas, así anhela a ti el alma mía, oh Dios. Salmos 42:2. Cuando ella está por dar a luz y se halla en dificultad, pone su cabeza entre sus rodillas y grita amargamente, y el santo envía una serpiente que aguijonea el lugar, e inmediatamente le llega a ella la liberación. Pero Rabí Simeón agregó: en esta materia no debes preguntar ni solicitar al Señor. Éxodo 14, versículo 30 dice: así el Señor salvó a Israel, e Israel vio a los egipcios muertos. Dios le mostró al capitán celestial de Egipto pasando por la corriente de fuego que estaba a la orilla del océano. Muerto significa que fue despojado de su poder. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.